Listo. Muy bien, chicos. Empezamos entonces a grabar para comenzar con la clase. Muy buenos días con todos. Espero que estén bien. Hace mucho calor. Les recomiendo ir a la playa, piscina, ¿no? Para que puedan comenzar a disfrutar de Profesor, ¿no la hace calor? temperatura alta. Dime, ¿No hace calor, profesor? ¿no hace calor? ¿Y cómo deberíamos vestir en climas como estos? Con casaca impermeable. Con mínimo, ¿no? Con casaca, bien abrigado, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Si te das cuenta, por este clima nosotros deberíamos tener algún tipo de animal específico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el clima no es tan estable, ¿no? Hay días que hace calor, hay días que hace frío. Entonces, obviamente vamos a necesitar a especies, ¿no? Seres vivos que puedan soportar estos cambios. Y no cualquiera puede soportarlo, porque si así fuera, imagínate qué animal no tendríamos. Pero bueno, eso es lo curioso, ¿no? Cómo es que de alguna manera el... Profesor, a veces comienza con frío, pero después hace calor, pero después empieza a hacer frío y después hay lluvia, después hace, o sea, son diferentes, o sea. Sí, pues es cierto, es cierto. Bueno, estamos en esta etapa, pues, ¿no? Donde el clima está volviéndose un poco loco, pero hay un detalle. ¿Te has dado cuenta que están comenzando a ocurrir temblores, ¿ya no? Sí, profesor, acaba de pasar una Acaba de noticia, pasar pero uno. ¿Te acuerdas por qué eran los temblores? Si no te acuerdas, muy simple, recuerda. Este es el planeta, ¿cierto? Imagínate que ese es el planeta y esta es la Tierra. Aquí está la Tierra. Aquí estás tú, ahí están todos, pues, ¿no? Ahí están todos los chicos de las cumbres, ¿no? Ahí están los chicos de las cumbres. Ahí está Joaquín, Leonel, ahí está Joanita Chanca, Kiarita, ¿no? Ahí están todos. Ya, imagínense, ¿ah? ¿Qué pasa, profesor? ¿Va a terminar de dibujar? No, 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 no se preocupe. Escuchen. Debajo de la Tierra, aunque tú no te das cuenta, la corteza terrestre no está unida, no está pareja, no es como si fuera un tarrajeo, no, 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 no. Debajo de la Tierra hay bastantes fracturas, fracturas, porque no todo se ha de alguna manera desarrollado o se ha juntado, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay bastantes fracturas. ¿Y el temblor por qué ocurre? Recuerden, el planeta, aunque tú creas que está inmóvil, no lo está. El planeta ahorita está viajando a una velocidad que tú ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Porque está ocurriendo el efecto de la combi. A mí me gusta llamarle así, el efecto de la combi. ¿Sabes cuál es el efecto de la combi? No sé si tú alguna vez has pasado por esto, pero cuando estás dentro de un vehículo que está a una velocidad, si tú arrojas algo por la ventana, ese algo inmediatamente se cae. No, La verdad es que no. Intenten, bueno, no les estoy diciendo, ¿no? Que de ahora en adelante boten basura por el carro para ver si sale. No te estoy diciendo no, eso. profesor, eso hace mi papá, no es necesario decirle eso. Pero a lo que me refiero es esto. Mira, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Mira, por ejemplo, cuando uno estás en un vehículo, ¿no? De transporte, el vehículo está a una velocidad especial, ¿no? Imagínate que el vehículo está a 50 kilómetros por hora. Si tú arrojas algo por la ventana mientras que ese vehículo está a 50 kilómetros por hora, ese objeto que tú estás botando también va a estar con la misma velocidad del carro. Por eso ocurre un efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que a pesar de que tú botaste ese objeto por la ventana y el carro sigue, te vas a dar cuenta que ese objeto durante un tiempo te va a seguir y después va a caer. ¿Por qué? Porque está también a la misma velocidad del automóvil. Pero tú al estar en el automóvil no te das cuenta de eso. Parece que todo está normal hasta que el automóvil se detiene, ¿cierto? Cuando el automóvil se detiene, recién te da la gravedad, ¿cierto? Que te vas para adelante, ¿cierto? Pero si estuviera, ¿no? En una velocidad estable y tú arrojas objetos por la ventana, esos objetos también van a tener la misma velocidad que la que está teniendo el vehículo. ¿A qué me refiero con esto? Ante esa velocidad que está la Tierra constantemente, ¿no? Trabajando, ante esa velocidad van a ocurrir diferentes choques entre esas cortezas que te estoy dibujando acá tan bonito. Esas cortezas, por la velocidad de la Tierra, en algunos momentos se van a chocar. Ese choque es lo que produce el temblor. ¿Te das cuenta? Por eso están, profesor, por eso mencionan, ahorita te escucho, por eso
¿De dónde han salido estos temblores? De Cañete, ¿sí o no? De Cañete, justo por donde está lo que son las líneas de Nazca, ¿sí o no? Por ahí está la línea de Nazca, Ica, Cañete, por ahí está la línea de Nazca. Y ahí la corteza, ¿cómo es? La corteza es así, inestable. Como es una corteza inestable, por eso ocurre constantes temblores. Ahora, pues, ¿no? Esto no es también algo fuera de lo normal. Recuerda que gracias a estos temblores es que se forman los que consideramos nosotros los cerros. ¿Por qué? Porque cuando hay estos golpes de la corteza, tanta fuerza va a tener que, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podríamos decir? De alguna manera, esa fuerza va a tener que expandirse, ¿no? Va a tener que salirse, ¿no? Van a buscar una manera de escapar. Algo así como cuando está la tetera hirviendo, ¿sí? El agua escapa por los orificios, ¿sí? ¿No? Como vapor. Igualito. Acá, ¿cómo va a escapar? Mira, la corteza acá, corteza 1, corteza 2, se chocan, van a tener que escapar, ¿sí o no? ¿Hacia dónde? Puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Si va hacia arriba, ¿qué va a formar? Los primeros cerros. Cada cerro que tú ves ha sido producto de constantes temblores. Ahora, ¿cuántos cerros hay? ¿Quieres contar? Contar los cerros es igual a contar la cantidad de temblores o terremotos que ha ocurrido en este planeta. Si date cuenta, esos cerros no son cualquier cosa. Profesor, una pregunta. Una, Entonces Chile debería tener como, o sea, 90% ya cerro, porque a Chile siempre lo dejan finito con los temblores o terremotos. recuerda que este tema de los temblores va a ocurrir dependiendo a la corteza terrestre de donde uno se ubique. Por ejemplo, ¿no? Japón es un país que están en islas, ¿sí o no? Que ahorita me puede de repente, ¿no? Corregir. Japón es un país que está en islas, o sea, son islas. Japón es prácticamente un conjunto de islas. ¿Qué significa? Que están cerca del mar, ¿sí o no? ¿Por qué crees que sus terremotos de Japón son tan brutales? Allá sus temblores son de 7 grados, acá son de 5 grados. O sea, imagínate que nosotros tengamos un temblor de 7 grados. La gente ya estaría, ¿no? Rezando todos los días su rosario. Pero bueno, eso es lo que pasa. ¿Entienden por qué se dan los temblores? Y aunque no lo creas, aproximadamente hace 200 años ocurrió un terremoto brutal aquí en este país. 1782, si no me equivoco, es el terremoto que ocurrió, y ocurrió no solamente terremoto, sino ocurrió también un maremoto. El mar se salió, 1782, y llegó hasta el centro de Lima, imagínate. Hasta Lima llegó el mar. Antes, en el Callao habían 5.000 personas. Mira, en aquel entonces, y recuerda que, ¿no? Si, ¿te acuerdas que hemos hablado de la guerra, no, perdón, del Estado Guanero? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas personas habían en el Estado Guanero? 1.500.000, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, no había mucha gente. No había mucha gente en el Estado Guanero. ¿Eso fue cuándo? Esto del Estado Guanero, ¿cuándo fue? 1854, ¿sí o no? Por ahí. Mira lo que estaba pasando por 1700, o sea, 1000 años antes, 1783 por ahí. ¿Qué estaba pasando? ¿Tú crees que va a haber más o menos gente? Por lógica, pues, ¿no? Hay menos gente, ¿cierto? Imagínate lo que eran esas 5.000 personas que vivían en el Callao. Solamente 5.000 personas. Ese terremoto con maremoto fue tan brutal que de las 5.000, ¿sabes cuántos vivieron? 200. 4.800 personas perdieron la vida en aquel entonces. Bueno, un momento de relajo. De esta manera se empiezan las clases con miedo, con preocupación. A mí me gusta ver eso, no me gusta verlos Profesor, ya contentos nos porque está son asustando, ya, indiferentes a los profesor. problemas. Eso está bien, asústense para que estén conscientes de los problemas que van a ocurrir. Y ahora, por favor, cuando haya temblores, debes preferir tomar buenas decisiones. Yo te voy a contar algo personal. Hace mucho tiempo, pues, cuando aún vivía con mi mamá, recuerdo que ocurrió el temblor del 2007. De repente ustedes ni nacían todavía, pero hubo un temblor No, fuerte en el profesor, 2007. no, profesor, Ahora, no ¿qué No, era. pasa? profesor, todos nacimos en el 2009. Ya, ok, tendrían 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo estaba justo, pues, yendo con mi carrita, Profesor, pues, ese a temblor recoger no mi era vaso de en leche. el 2007, ese temblor era en el 2016.
Ya. Entonces yo estaba yendo pues con mi jarrita, bueno, porque en aquel entonces yo estaba yendo a recoger mi leche, bueno, con mi jarrita y chévere. Mi mamá me dijo, ya, voy a traer la leche. Estaba yendo con mi jarrita, pues. Cuando estaba regresando a mi casa, de repente escucho un sonido de tren. Fuerte, pues, ¿no? Y yo, será el tren, pues, ¿no? Pero después me doy cuenta y digo, pero acá no hay tren. Y después veo, pues, ¿no? A mi lado veo cómo los postes se movían así, pues, ¿no? Y mi mamá me decía, Yair, ven. Y yo voy, pues, con mi jarra de leche para que no se caiga. Estoy yendo. Inmediatamente, pues, lo dejo adentro y salgo, pues, ¿no? Con mi familia para la puerta. Y la veo a mi mamá, pues, que se desesperó, se puso a llorar, quería ponerse a rezar ahí en medio de la pista. Y le digo, mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces, mamá? ¿Por qué le digo qué haces? Porque en ese momento iba a tomar malas decisiones. Si se pone a rezar en el medio de la pista, ¿qué pasa si viene un carro? Me quedo sin mamá. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante. Está bien, uno puede no respetar las diferentes formas de expresar la fe, pero en ese momento debes no perder la calma, porque pierdes la calma y aquellos que pierden la calma son los que no toman buenas decisiones. ¿Cuál fue mi decisión? Mamá, ven para acá, mamá. Si quieres llorar, llora conmigo, pero en la puerta. Y de verdad, pues ahí estaba llorando mi mamá. Yo estaba esperando pues, que los postes dejen de moverse. Y pasó menos mal. Pasó. Igual, pues no todos estaban asustados. La gente no quería regresar a dormir a su casa. Pero bueno, para que te das cuenta que es muy importante que tomes buenas decisiones en ese momento. Ten a la mano una mochilita de emergencias. Y en esa mochila, agua, algunos alimentos que no se pudran y un poquito de ropa. A mí me agarró el temblor justamente cuando estaba a punto de dormir. Iba a salir en pijama, pues, a la calle, con mis pantuflas. Después me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Dije, ¿te das cuenta? Nos agarró a todos de sorpresa estos temblores. Así que, cuidado, chicos. Mucho cuidado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase 8 y 18. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Kaira, dime. Profesor, ¿usted ayer escuchó el rugido del temblor? Ayer había rugido un poco como si fuera temblor en la noche, como a las 8. Está pasando, pues, ¿no? Temblorcitos por ahí. Sí, Sí, profesor, ha habido 13 réplicas. pero hay un detalle. Recuerda que cuando hay temblores, tú debes estar feliz. Preocúpate cuando no lo hay. Cuando no hay, es como un vaso Sí, que se está profesor, llenando. usted se parece mucho a mi abuela. Dice que haya réplicas porque si no va a venir más fuerte el próximo. Claro, no es que yo me parezca a tu abuelita. Escúchame, no es eso. Te voy a explicar. Profesor, El es lo temblor es como mismo, si fuera un dice. vaso, ¿no? Escúchame, el temblor, la intensidad del temblor es como si fuera un vaso con agua. ¿Tú qué prefieres? ¿Que el vaso esté completo para recién derramar el agua? Eso es peligroso, ¿sí o no? Porque significa que va a botar mucha agua. Para nosotros, si llega a rebalsar su presión, el temblor no va a ser temblor, va a ser terremoto. En cambio, cuando constantemente hay temblores, significa que la Tierra está defugando de esa forma la energía que tiene. La Tierra tiene energía. A través de los temblores se está defugando. ¿Tú qué prefieres? ¿Muchos temblorcitos o un terremoto? De repente Temblor mejor, profesor. algunos prefieren pues, ¿no? su terremoto Muchos de 9 temblorcitos. grados, pero uno nomás para no estar asustado, ¿sí o no? De repente, pero eso es cuidado, cuidado chicos, cuidado. Profesor, Dímelo. dice que el epicentro ha sido a 32 kilómetros Así dicen, así dicen. antes de la superficie, por eso ha sido tan fuerte. Y ha llegado hasta acá, ¿no? Y un vidente en la televisión, profesor, ha dicho que en septiembre va a haber un terremoto muy fuerte y ahí la gente sí se va a asustar. Bueno, de ahí respecto a los No, videntes, no sé. Profesor, ya no vamos a hacer su futuro del Perú ya, profesor. No, Ya nos la morimos. verdad, recuerden, les quiero decir algo, escúchenme. ese canal, esas cosas son mentiras, porque dicen de que han predecido. Escúchame, futuro del Perú. Recuerden que cuando nosotros hemos hablado en historia, ¿qué hemos dicho? Para poder estudiar o conocer algo, ¿qué necesitamos? Fuentes, ¿cierto? Sin fuentes, lo que tú dices es cualquier cosa menos conocimiento. Profesor, pero él había dicho, Ajá, profesor, pues, Escúchame para eso poder no es lo que terminar mi fue el idea. canal Escúchame 2. para terminar mi idea, chicos. Escúcheme para poder terminar la idea. Como les menciono,
Cualquier conocimiento que no tiene fuente es un conocimiento que no vale. Así, tal cual, no vale. ¿Por qué? Porque así como el vidente puede decir que para septiembre, pues, ¿no? Va a haber un terremoto, yo puedo decir, ya, yo también soy vidente. Yo digo que para diciembre va a haber maremoto. Y así cada uno, pues, se va a convertir en vidente y dice, ya, yo agarro a mi cuy y el cuy va a escoger qué va a haber, terremoto, temblor, ¿no? Y así. Eso son fuentes. El cuy que se meta a una caja será una fuente confiable. El pulpo Paul que sabe quién va a ganar el partido es una fuente confiable. Profesor, lo Obviamente que no. peor es que esas personas pues utilizan sus cartas supuestamente y lo peor es que cuando van pues, al estudio pues, o sea, pues se toman tiempo de maquillarse, ponerse todo blanco. Sí, tienes razón. Tienes razón. Pero es que ¿sabes por qué estas personas tienen trabajo? Porque hay personas que creen en ellos. Así de simple. Si las personas no creyeran en ellos, ¿de dónde van a comer? Ellos solamente tienen trabajo gracias a las personas que confían en ellos. Como los chamanes, ¿sí o no? Que te dicen, ya, yo te hago la brujería, voy a hacer que tu esposo vuelva a tu lado. Ah, ya. Y hay personas que caen, lastimosamente, pierden su platita haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque creen en ellos. ¿Mm? Chicos, vamos a dejar este tema de lado. Vamos a dejar este tema de lado. Dime. Profesor, ¿en qué se diferencia terremoto con un temblor? La intensidad. El terremoto O sea, aproximadamente el que hemos es de a partir vivido, de 7 profesor, grados. o sea, el 6.6 no es terremoto, sino Podría es temblor. decirse que no, es un temblor. Por eso te digo, la intensidad. Cuando llega de repente a 6.5 para adelante, podría de repente considerarse terremoto. Si es menor a ello, es un temblor. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces con la clase el día de hoy. Una pequeña, ¿no? Siempre es bueno. Voy a poner pausa porque si no me van a cancelar por copyright, así que no hay problema. Les he traído un videíto. Vamos a empezar la clase con un videíto, ¿ya? A ver, observen por favor para poder continuar. De acá no quiero que tú te estés esforzando en aprenderte las fechas. Quiero que te esfuerces en aprender las características de cada ser humano dependiendo de la evolución. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en un primer momento el ser humano tenía ciertas características, en otro momento otras características. Quiero que tú te enfoques en ver las características de cada ser humano en cada etapa. ¿De acuerdo? Nada más. Las fechas ahorita lo trabajamos conmigo. ¿De acuerdo? Listo, empezamos. Varios científicos han elaborado teorías que hablan de diversidad de seres vivos. Estas teorías se dividen en teístas y monoteístas. Mientras que las teorías fijistas afirmaban que los organismos cambiaban con el tiempo, las teorías evolucionistas sostenían que Profesor, no se escucha nada. ¿Escuchan o no escuchan? Tampoco no se reproduce el video, profesor. Sí, Qué profesor. raro. Sí, profesor, está como paralizado. El video está paralizado. Sí, Ujú. profesor. A ver, vamos a intentar hacerlo nuevamente. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profesor, ahora sí. A ver, comparto sonido, sí, comparto sonido. A ver, un ratito. Ya, pongo pause. Listo. ¿Ahí escuchan? ¿No escuchan? No, profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. Qué raro. A ver, un ratito. Ahora. varios ¿Quieres científicos decir, profesor? Ahora sí. Ya entendí qué pasa. Ya, un ratito. Listo. Aquí hacemos un stop. ¿Por qué? Quiero que se den cuenta y quiero que ustedes me lo imaginen de esta manera. El ser humano, entendimos, pues, ¿no? Que en un primer momento vivía en los árboles, ¿cierto? Vivía en los árboles como cualquier primate, porque somos de la familia de los primates. Vivía en los árboles como cualquier, ¿no? Primate, pero en algún momento
Se va a acabar el alimento en esos árboles, ¿sí o no? ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar bajar al piso y buscar otros árboles. Así es simple. Sí, así es simple. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que aquí, pues, ¿no? ¿Tú qué piensas? Tú piensas de que el árbol, pues, ¿no? Uno baja y se va a buscar otro árbol y listo. Lo que tú no consideras es, mira, algo importante, el gras o el pasto. Tú has visto que acá los parques tienen pasto, ¿sí o no? Pero el pasto, ¿qué tamaño tiene? No es muy grande, ¿sí o no? Es chiquitito, a la justa se ve, ¿sí o no? Ya, en aquel entonces, el gras y el pasto, como nadie, no había jardinero pues, que esté podando, ese pasto crecía bastante de tamaño. O sea, ¿cuánto medía el gras? Aproximadamente 1,5 metros. Y ahora imagínate, el primate en un primer momento tenía su colita, ¿sí o no? Era como cualquier, ¿no? Como cualquier homínido, ¿no? Pero al momento de bajar, va a tener ciertos problemas. El primer problema es que no va a saber hacia dónde tiene que ir, porque el pasto prácticamente no le va a dejar ver, ¿sí o no? ¿Qué va a necesitar? Así como el suricata. ¿Tú sabes cuál es el suricata? Sí, profesor. Un animalito, pues, que lo vemos en el África, si no me equivoco, ¿ya? Pero te das cuenta Profesor, de el Timón y Pumba. el suricata tiene una característica, que cuando va a vigilar, ¿qué hace? Se pone en dos patas, ¿sí o no? Ujú. Lo mismo pasó para este primer ser humano. ¿Por qué? Él bajó del árbol ante el problema del que hay bastante grasa y pasto que no le deja ver. ¿Qué tiene que hacer este ser humano? Ponerse en dos patas, ¿sí o no? Para poder ver hacia dónde ir. ¿Qué más? Te das cuenta de que mientras que está en ese proceso, mira, por un lado, para poder ver a dónde ir, pero por otro lado también sabes que se dio cuenta a lo largo del tiempo, es que si él seguía caminando de 4 patas, era un animal indefenso. ¿Por qué? Porque tú al caminar en 4 patas solamente puedes ver para adelante. Los depredadores, habitualmente los depredadores se comían a los Australopithecus. ¿Qué hicieron los Australopithecus? Se dieron cuenta de que no podían seguir en 4 patas. 2 patas comenzaron a utilizarlo para caminar y con las otras 2 patas buscaban algo para poder de alguna manera defenderse. De repente piedras, ¿no? De repente arrojar cualquier cosa. Pero te das cuenta las ventajas para este ser humano el ponerse en 2 pies o en 2 patas, ¿no? Por eso se le dice los primeros bípedos. O sea, antes de ellos, ¿cómo caminaban el ser humano? En 4 patas. Y ya te das cuenta por qué es tan importante que este primer ser humano comience a caminar de 2 patas, o sea, bípedo como tal. Recuerda, su estatura es baja, ¿por qué? Porque recién está bajando de los árboles. Prácticamente todo su esqueleto sigue siendo como si fuera de un primate, ¿no? Y obviamente el esqueleto del primate es un poco, ¿no? Comprimido por el hecho de que necesita, pues, ¿no? Tener todas las facilidades como para trepar, agarrarse, entre otras cosas. ¿Por qué necesitan tener mandíbulas fuertes? Recuerda, acá el ser humano todavía no conoce el fuego. Todavía no conoce el fuego. Lo que come, ¿qué es? Solamente come frutas y lo que encuentra. Raíces de repente. ¿Y tú crees que las frutas son como hoy en día? ¿Que, como el mango, que su cascarita a la justa se ve? Obviamente que no. Las frutas eran más, ¿no? Más grandes, una cáscara más fuerte. Y para poder comer eso, ¿qué necesitas? Una buena mandíbula. Para comer raíces, ¿qué necesitas? Una buena mandíbula. Por eso la mandíbula de estos primeros seres humanos eran tan fuertes, porque todavía no se conoce el fuego y lo que comen. Su cerebro, ¿por qué es reducido? Porque recién lo va a comenzar a desarrollar. Su cerebro es tan igual como el cualquier homínido o cualquier primate. Pero este es en el caso del Australopithecus. Profesor, Dime. este Acá ya te das cuenta cómo el ser humano de alguna manera ya se está desarrollando. Ya este ser humano ya camina en 2 patas. Ya camina en 2 patas. Pero su posición es más erguida, obviamente. Ya te das cuenta cómo es que se está comenzando a desarrollar a caminar en 2 patas. El cerebro va a ser más grande. ¿Por qué? Porque este ser humano va a comenzar a utilizar herramientas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la piedra. Se va a dar cuenta que con la piedra puedes de repente hacer algunas armas, ¿no? Con la piedra puedes hacer pequeños cuchillos. O sea, mira, por eso se le llama Homo habilis,
porque son los primeros en utilizar herramientas, ¿no? ¿Qué habilidad para poder utilizar esas herramientas? ¿Mm? Y ahora, si está comenzando a utilizar herramientas, significa que hasta su alimentación ya está cambiando. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Los seres humanos, ahí está el dicho, ¿no? Uno es lo que come. En un primer momento, el ser humano, ¿qué comía? Frutas y raíces. Para este momento, ¿tú crees que el ser humano va a seguir comiendo frutas y raíces? Para este momento ya está comenzando a cazar. Se está dando cuenta de que no puede vivir solamente comiendo frutas y raíces, tiene que cazar. Para matar a un animal necesita, ¿sí o no? Cosas filudas. Por eso comienza a utilizar herramientas. ¿Ok? Continuemos. Más empleaban utensilios. Después apareció el Homo erectus, hace 1.800.000 años. Eran altos y tenían una gran musculatura. Su cerebro era mayor, lo cual les permitió descubrir el fuego y crear diferentes utensilios y herramientas. Mira acá, el Homo erectus, ¿no? El Homo erectus, mira lo que descubrieron, el fuego. Descubrieron ya el fuego. Ahora, al descubrir el fuego, ¿no? Al descubrir el fuego, ¿qué va a pasar? El alimento, ¿sí o no? El alimento va, la forma de alimentarse va a ser diferente. No es lo mismo, pues, comer carne cruda, ¿no? Que comer carne cocida. La carne cocida le va a dar al ser humano la capacidad de desarrollar el cerebro, especialmente el cerebro. Y sabes, las teorías, ¿sabes lo que mencionan? De que va a llegar un momento en donde el ser humano, imagínate, ¿no? Estamos hablando del Homo habilis, ¿no? Dice que el Homo habilis, ¿no? Cazaba el animal, pero había muchos momentos en donde no cazaba nada. Y a veces, mira cómo es que comienzan a comer, cómo comienza el consumo de carne, mira. A ver, un ratito. Sí, estoy grabando. Mira cómo comienza el consumo de carne. El ser humano, ¿por qué come carne? Porque a veces no tenía que comer. Y cuando estaba en esa búsqueda, ¿qué pasaba? Habían momentos de donde de repente encontraba carroñeros, así, buitres, así. ¿Qué hacían? El ser humano iba y los espantaba, pues, ¿no? Para ver qué puede de ahí, ¿no? De repente, pues, ¿no? Aprovechar. Pero imagínate, pues, ¿no? Que el ser humano está con hambre. Los bota a los buitres y se da cuenta de que solamente hay hueso y pellejo. Y tú tienes hambre. ¿Qué te da? Te da cólera, ¿sí o no? Te da rabia, ¿sí o no? Imagínate que estás en ese momento. Te da rabia, ¿sí o no? Y ante esa cólera, ¿sabes lo que hacían estos seres humanos? Agarraban los huesos y de cólera los comenzaban a chancar. Y se dieron cuenta de algo. Dentro del hueso, no sé si tú te has dado cuenta, dentro del hueso hay como si fuera un tejido medio marrón, ¿sí o no? Eso se llama médula. No sé si tú cuando comes tu comida, muerdes el hueso y te das cuenta de que adentro hay algo marrón. Se llama médula. Y el ser humano comenzó a comer esa médula. Por esa médula es que también el cerebro del ser humano comienza a desarrollarse de otra forma. ¿Ah? Y no solamente eso, ahora tiene huesos y se da cuenta de que esos huesos tienen filo. Ahora van a comenzar a utilizar los huesos como si fueran pequeñas herramientas para defenderse. Y así, después de comer la médula, ¿qué van a comenzar? A comenzar a comer la carne. Y después de comer la carne, la van a preferir ya con fuego. Una carne ya, ¿no? Preparada ya. Obviamente esa carne es más fácil de digerir. A partir del invento del fuego, los seres humanos se van a dar cuenta de que ya no van a tener tantos problemas para poder morder los alimentos. ¿Necesitan una mandíbula grande? Ya no la necesitan. Sí, ya tienen el fuego. Por eso la mandíbula de lo que era una mandíbula grande va a comenzar a reducirse. ¿Y qué pasa con el cerebro? El cerebro comienza a agrandarse. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo está pasando todo esto? ¿Mm? Y no solamente el fuego le va a ayudar para la alimentación, el fuego le va a ayudar también para la defensa. Recuerda que todos los animales evitan el fuego. Antes de lo que la cueva estaba, ¿no?, oscuro y cualquier animal te podía atacar, ahora la cueva era iluminada con fuego y estabas poco a poco protegiéndote mejor. El homínido más similar a los humanos actuales es el Homo sapiens neanderthalensis, que apareció hace 200.000 años. Su anatomía estaba adaptada al frío, ya que poseían un cuerpo robusto y pesado. Su cráneo era alargado y tenían una baja estatura. ¿Sabes? Eso se le llama el Homo sapiens neanderthalense por la ubicación donde estaban. Ellos estaban en lugares fríos. Por estar en lugares fríos, ¿qué es lo que pasa?
Simple. Primero, su cuerpo va a tener que ser adaptado. Hoy en día la gente que vive en el frío tiene esta característica. Esta parte de lo que es la ceja se le hace un poco hinchado. Se le hincha lo que son estas zonas de la ceja. Y la parte del cachete se le cuartea, se le vuelve como si fuera una cáscara. ¿Lo mismo va a pasar hace mucho tiempo? Así es. Por eso es que en aquel entonces, ¿qué pasaba con la parte de la ceja? Era una ceja media abultada. Las personas eran muy pequeñas. El cráneo era alargado y amplio, sí, dependiendo de la que comían. Pero de alguna manera estos son, ¿no?, unos seres humanos que también se han encontrado. Algo que quiero que tú te acuerdes es lo siguiente. Estamos hablando de la evolución del ser humano, pero no significa que en un primer momento nosotros éramos Homo habilis, después fuimos, ¿no?, Homo erectus. No, no, no. Se ha dado con el conocimiento de que es posible que estos grupos humanos hayan podido coincidir, hayan podido conocerse. ¿Cómo? Imagínate, un Homo sapiens neandertalense con un Homo erectus, ¿sí? O sea, se han podido conocer. De repente con un Homo habilis, con un Homo erectus. Son de diferentes, ¿no?, características, pero también se habrán podido conocer, sí, se han podido conocer. Significa que convivían. Los grupos humanos se estaban desarrollando dependiendo a cómo se movían. Así como había grupos que se movilizaban, había grupos que no lo querían hacer. ¿Mm? Continuemos. Los Homo sapiens neanderthalensis eran cazadores así como recolectores, y en ocasiones practicaban el canibalismo. Fueron los primeros homínidos en practicar el ritual funerario. Además, crearon muchas herramientas líticas, así como obras de arte rupestre. Esto del ritual funerario es más importante de lo que ustedes imaginan. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a entender la muerte. Y esto no es cualquier cosa. Los otros homos, la muerte era algo indiferente a ellos. Entendían que el ser vivo ya murió. Pero ahí quedaba su conocimiento. En cambio, en este ser humano, él ya comienza a reflexionar de la muerte. Si se le pierde de repente la mamá, se pone triste y dice, ¿por qué se muere? ¿A dónde va? Esas preguntas son interesantes, justamente para este momento. O sea, mira, date cuenta, comienzan a hacer preguntas interesantes, a reflexionar respecto a la vida. Por eso se dice que el Homo sapiens es el Homo que de alguna manera ya sabe, el Homo del conocedor, ¿no? El hombre sabio, por eso se le llama. ¿Mm? Mira todo lo que hacía, ¿no? El último homínido de la cadena evolutiva es el Homo sapiens sapiens, que apareció hace 80.000 años. El Homo sapiens sapiens se caracteriza por haber introducido una compleja organización social y económica y por emplear un completo sistema lingüístico. Además, ha evolucionado mucho en los campos de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, lo que ha permitido numerosos avances en nuestra sociedad. Bueno, este es el actual, ¿no? Este es el hombre actual. El hombre actual puede organizarse, se ha distribuido, o sea, estamos divididos en ciudades, ¿no? Hemos avanzado. El hombre actual emplea un lenguaje. Antes no había un lenguaje, solamente habían sonidos. Así como cualquier animal, se entendían por los sonidos. Muy bien, chicos, esto es respecto al video. Ingresen, por favor, al mismo link para poder continuar con la clase. No demoren, por favor, ¿ya? Los espero, chicos.